¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente en el momento final de nuestra existencia? Esa línea tenue entre la vida y la muerte, donde el misterio y la revelación se encuentran. Hoy quiero llevarte en un viaje que promete conmover tu alma. Imagina estar cara a cara con verdades que nunca te atreviste a cuestionar, viendo cómo todo en lo que creías se desafía por algo mucho más grande. De eso hablaremos. Y si te dijera que las respuestas que buscamos podrían estar escondidas en las preguntas que nunca hemos hecho, antes de comenzar, deja un like aquí abajo, porque lo que voy a compartir podría cambiar por completo la forma en que ves la vida y la muerte. Y claro, suscríbete al canal para seguir explorando historias que nos hacen cuestionar, reflexionar y crecer. Vamos juntos a explorar este enigma que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿estás preparado? Agárrate fuerte, porque lo que viene puede ser transformador. Soy Ked Alami, un imán que cruzó el océano para comenzar una nueva vida en América. Pero ese día, mi realidad me fue arrebatada. Mi familia, mis amigos e incluso mi fe parecían estar bajo ataque. Para que entiendas, necesito volver al tiempo en que cumplí 67 años. Fue entonces cuando recibí el diagnóstico cáncer de páncreas en etapa 4, terminal. En ese momento comprendí que esta era la prueba que Alá había puesto en mi camino. Así como Abraham fue probado al ser llamado a sacrificar a su hijo, mi prueba era esta enfermedad. A pesar del golpe, mi fe permaneció inquebrantable. Durante cada sesión de quimioterapia me aferraba a las oraciones, susurrando a Alá mientras mi cuerpo temblaba de dolor. En el silencio de la noche, acostado en mi cama, repetía siempre la misma súplica: si esta es mi última noche, oh Alá, permíteme encontrarte. Pero las respuestas a mis oraciones llegaron de una manera que jamás hubiera imaginado. Después de una de las sesiones de quimioterapia, sentí un dolor opresivo en el pecho. Pensé que era solo un espasmo, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. El dolor aumentó hasta que respirar se volvió imposible. En medio del caos, vi a médicos y enfermeros corriendo, presionando mi pecho. De repente, ahí estaba yo, flotando sobre mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Mi corazón se había detenido, pero mi conciencia continuaba. Miré hacia abajo, viendo mi cuerpo inmóvil, mientras mi mente gritaba: «¡Estoy aquí!». Pero nadie escuchaba. Pensé: ¿es esto la muerte? Estoy a punto de encontrar a Alá, pero eso era solo el comienzo. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba mirando el techo de un hospital, pero era como si lo viera desde arriba. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un hombre estaba acostado en la cama debajo de mí, rodeado de médicos que luchaban por reanimarlo. Era yo. De repente apareció una luz, y fui atraído hacia ella. En el camino, escuché sonidos familiares. Las canciones de cuna que mi madre cantaba, las oraciones de mi padre antes del adán de la noche. Era como si todos los momentos de mi vida convergieran en ese instante. Versos del Corán resonaban al fondo, pero ¿de quién era esa voz? Era como si escuchara a mi propia alma recitando. Todo tenía sentido. Mi pasado, mi fe, todo se unía en esa luz. Aquí es, pensé, esta es la presencia de Alá. Lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de una alegría pura. Este es el paraíso, murmuré para mí mismo. Pero la paz fue breve. El escenario cambió. Los árboles a mi alrededor se marchitaron, las ramas se volvieron negras y los frutos se pudrieron. Un olor a muerte llenó el aire, la luz desapareció y una oscuridad lo envolvió todo. Un frío insoportable me rodeó, seguido de gemidos que se transformaron en gritos agonizantes. Hombres, mujeres y niños clamaban en desesperación. En medio de todos, una voz se destacó. Era el grito de una mujer, mi madre. «Ten piedad», imploraba. La oscuridad a mi alrededor no era solo ausencia de luz, era un vacío sofocante, un abismo sin fin. Dentro de esa oscuridad una voz resonó, profunda, imponente, vibrando en mi pecho. «Ked, ahora todo será revelado». Fue entonces cuando la verdad me golpeó como un puñetazo. Aquel era el infierno.
el lugar sobre el que Alá nos advirtió y yo estaba allí. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo era un imán, un siervo fiel de Alá. ¿Cómo podría merecer ese destino? Pero ninguna explicación llegó, solo el silencio opresivo de esa oscuridad sin fin. Frente a mí había un trono colosal, imponente sobre una plataforma elevada. Allí, sentado, alguien me observaba. Mi corazón se aceleró y mis rodillas cedieron. No, esto no es posible. Debe ser un delirio, una ilusión. Pero la escena ante mis ojos era demasiado vívida para ser un error. Un hombre estaba allí, encadenado, sujeto por gruesos grilletes. Su rostro era inconfundible. Era él, el profeta Muhammad, la figura sobre la que hablé en cada sermón, en cada oración. Y ahora, aquí estaba él, en una escena que desafiaba todo lo que sabía. Sus manos estaban atadas, y sus ojos llevaban una tristeza que parecía resonar en el vacío. Era un dolor que atravesaba el tiempo. Cuando él miró directamente hacia mí, sentí que un abismo se abría bajo mis pies. Caí de rodillas dominado por una mezcla de incredulidad y desesperación. «Esto no puede ser real», balbuceé. Mi corazón parecía comprimido, aplastado por una fuerza invisible. Lo que veía no tenía sentido. Nada debería ser así. «Soy un imán», grité en protesta, como si esas palabras pudieran corregir la absurda distorsión de la realidad. Pero él solo bajó la cabeza y lágrimas corrieron por su rostro. Esa visión destruyó algo dentro de mí. Era como si mi propio espíritu se hubiera quebrado. «¿Esto es una prueba?», murmuré. Pero ni yo creía en esas palabras. Todo estaba mal. Intenté hablar, exigir respuestas, pero mi voz no salía. Solo el silencio permanecía hasta que fue interrumpido. Una voz resonó en el ambiente diferente a cualquier sonido humano. Era como un trueno antiguo, resonante y eterno. «Ha llegado el momento de que sepas, Khaled. Todo será revelado». Era una voz que me congeló, llenando el espacio con una presencia aplastante. Una parte de mí sabía de quién era esa voz, pero ¿por qué la estaba escuchando aquí, en este lugar? Nada tenía sentido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mientras una terrible verdad se insinuaba. Este era el infierno, el mismo infierno sobre el cual había predicado tantas veces. ¿Pero por qué estaba aquí? ¿Era un error? ¿No debería ser así? No podía ser. De repente un libro cayó del cielo, aterrizando con fuerza en el suelo en una nube de polvo. El impacto reverberó a mi alrededor, y el suelo tembló bajo mis pies. Mi mirada se fijó en el objeto. Lo reconocí de inmediato. Era el Corán. ¿Qué hacía aquí? Como si estuviera movido por una fuerza invisible, el libro comenzó a abrirse. Las páginas se pasaban lentamente una tras otra, sin que hubiera ningún viento. Era como si manos invisibles estuvieran hojeando sus palabras. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Entonces, otra voz resonó, aún más profunda y directa. «¿Quién es Alá, Khaled? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta?» Las palabras me golpearon como un rayo. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé más allá de lo que me enseñaron. Alá es el creador de todas las cosas. Él es el más misericordioso, el más compasivo. Grité en respuesta, tratando de reafirmar mi fe. Pero la voz no parecía satisfecha. «¿Cómo sabes que Él es el creador de todas las cosas, Khaled? ¿Alguna vez has reflexionado sobre eso?» Mi corazón se detuvo por un momento. Nunca lo había pensado así. Lo acepté, siempre lo acepté, pero nunca lo cuestioné. ¿Por qué debería cuestionarlo? No era suficiente creer. Pero en ese momento me di cuenta de que la respuesta no bastaba. Las páginas del Corán comenzaron a girar más rápido hasta que una imagen empezó a formarse frente a mí. Era una escena de tiempos antiguos, la Kaaba, rodeada de ídolos. Las personas ofrecían incienso y oraciones a docenas de dioses. El número exacto de estatuas a su alrededor me impactó. 360. Esto no era lo que yo conocía. ¿La Kaaba no es la casa de Alá?, pregunté en voz alta, incapaz de comprender lo que veía. Antes del Islam, Khaled, era la casa de muchos dioses. Mira los ídolos. Allat, Al-Uzza, Manat, y hay un nombre más. El tono de la voz parecía escarbar algo dentro de mí, como si quisiera que viera una verdad que había evitado. Otra escena se formó, esta vez en una tierra distante. Era un templo en Canaán. Las personas ofrecían sacrificios a un dios llamado Baal.
Mis ojos se fijaron en una palabra tallada en el altar. Él. Era familiar. Reconocía eso de los textos antiguos. Baal, El, Alá. Nunca pensaste en la conexión, ¿verdad, Khaled? La revelación me golpeó como un puñetazo. Las conexiones que nunca consideré ahora parecían gritar frente a mí, pero antes de que pudiera entender completamente, todo desapareció. Desperté con un sobresalto, mi pecho jadeando por aire. Estaba vivo, pero una parte de mí se había quedado en ese lugar. Tuviste suerte. Dios te trajo de vuelta, dijo una voz cercana. Era una enfermera mirándome con ojos llenos de compasión. ¿Qué Dios?, pregunté mi voz frágil. La pregunta parecía absurda para ella, pero lo era todo para mí. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. ¿Y ahora? ¿Qué hacer con eso? Mis ojos se fijaron en el techo, tratando de encontrar respuestas en la luz blanca que me cegaba más que iluminaba. La pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué Dios? Era una duda corrosiva que cavaba agujeros en mi fe. Tenía que ser uno, ¿cierto? Pero las imágenes que había presenciado no salían de mi cabeza. Baal, Alá, Muhammad, infierno. Todas estaban entrelazadas en un nudo imposible de desatar. Cerré los ojos con fuerza, desesperado por silenciar esos pensamientos, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte era el eco de esa voz. ¿Había sido engañado todo este tiempo? Los días que siguieron estuvieron envueltos en un silencio casi absoluto. Mi familia venía a visitarme, tratando de reconfortarme, pero estaba tan distante que apenas escuchaba sus voces. Mi esposa sostenía mi mano, sus ojos cargados de preocupación, mientras mis nietos intentaban animar el ambiente con sus risas infantiles. Pero nada me tocaba, nada atravesaba el muro que había erigido a mi alrededor. Solo quería olvidar, quería borrar todo lo que había visto, pero era imposible. Las imágenes, los rostros, las palabras giraban dentro de mí incesantemente. Entonces, en una tranquila mañana, apareció un sacerdote vestido con una túnica blanca y cargando una Biblia en las manos. Al principio, apenas presté atención. Pensé que era solo una de esas visitas normales, comunes en los hospitales, pero mientras él permanecía allí sentado en silencio, algo diferente sucedió. Una extraña paz comenzó a envolverme. Era como si, por primera vez en días, el peso en mi pecho disminuyera un poco. «Hola, Khaled», dijo, con una voz tranquila. «¿Puedo hablar contigo?» Lo miré con desconfianza, mi voz casi un susurro. «¿Conmigo? ¿Por qué?» Él solo sonrió. «Porque viste algo, ¿no es cierto?» Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Permanecí en silencio, pero, en el fondo, una parte de mí quería hablar. Quería contar todo lo que había sucedido, pero ¿qué pasaría si lo hacía? No lo sabía, solo sabía que debía hacerlo. Vi el infierno, confesé, con la voz quebrada. El padre no reaccionó con sorpresa ni juicio, solo asintió como si ya lo supiera. Había un trono, continué con la voz temblando, y en él estaba alguien que no debería estar ahí. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, mientras la culpa y la desesperación se mezclaban dentro de mí. ¿Quién era?, preguntó calmadamente. Bajé la cabeza, casi incapaz de responder. «Muhammad», murmuré. Estaba encadenado, pero no debería estar ahí. El padre permaneció en silencio por un momento, dándome espacio para procesar mis palabras. Luego, con suavidad, preguntó: «¿Y Jesús? ¿Dónde estaba Jesús?» La pregunta me golpeó como un rayo. Nunca antes lo había pensado. «¿Jesús?», repetí confundido. «No, él no estaba ahí, pero ¿por qué?» Por primera vez me pregunté dónde encajaba Jesús en todo eso. Antes de que pudiera responder, el padre abrió su Biblia y leyó, con una voz tranquila: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras me atravesaron como cuchillas afiladas, cada sílaba resonando dentro de mí. En los días que siguieron, mi mente se convirtió en un campo de batalla. La fe que conocía estaba desmoronándose y la búsqueda de respuestas me consumía. En un sueño volví a ver el trono. El profeta estaba ahí, pero esta vez no había cadenas. Se levantó y caminó hacia mí. «Ve a buscar la verdad», dijo, y su voz era clara, casi reconfortante. Me desperté con el corazón acelerado y una nueva determinación. Necesitaba buscar la verdad, costara lo que costara.
Regresé con el padre Juan al día siguiente, esta vez por voluntad propia. Dime, Juan, le pedí, ¿qué es la verdad? Él sonrió amablemente y volvió a leer el mismo versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras sonaban diferentes ahora. Tenían un peso que no podía ignorar. ¿Quién era Jesús? Esa pregunta se volvió imposible de evitar. Esa noche tuve otro sueño. Ya no había un trono, ni cadenas, ni rostros familiares, solo una luz radiante. De ella emergió una figura con vestiduras blancas. No necesitó decir su nombre, yo sabía quién era. No tengas miedo, dijo. Yo estoy aquí. Y esas palabras resonaron en mi ser como si fueran la respuesta que había estado buscando. A la mañana siguiente miré la Biblia en mis manos, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. Cuando mi nieto entró al cuarto y me vio sosteniendo el libro, preguntó con curiosidad, «Abuelo, ¿qué es eso?». Su pregunta, tan simple, parecía llevar un peso inesperado. Antes de que pudiera responder, mi hija entró en la habitación y me miró, sorprendida. La verdad, comprendí, era solo el comienzo de un nuevo camino. Su rostro rebosaba de ira. ¿Eso es una Biblia? ¿Te has vuelto un imán, Ked? ¿Qué significa esto? Respiré profundamente y, sin dudar, por primera vez dejé que las palabras salieran. Ya no soy un imán. Mientras decía esto, sentí mi corazón romperse y recomponerse al mismo tiempo. Mi hija se quedó inmóvil. Su mirada fría era como un puñal. «Nos estás avergonzando», dijo antes de tomar la mano de Yusef y salir, dejando un silencio aplastante detrás. Ese momento lo cambió todo. Mi familia, mis hijos, mis nietos, todos se alejaron de mí. Fui expulsado de la mezquita. La comunidad que alguna vez me acogió me dio la espalda. El hombre que conocían y respetaban ya no existía. Pero a pesar de todo, la soledad no me aterraba. Por primera vez no me sentía realmente solo. Algunos días después, el padre Juan me llevó a la iglesia. «Hoy es el día de tu bautismo, Ked», dijo con una sonrisa. En ese instante, una ola de paz, algo que nunca había experimentado, me invadió. Sabía que estaba en el camino correcto. Cuando el agua fue derramada sobre mi cabeza, sentí algo profundo. Era como si todo el peso que había cargado durante años se estuviera llevando con la corriente, los miedos, las cadenas invisibles, el vacío. Lágrimas cálidas comenzaron a rodar por mi rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de libertad. Fue en ese momento cuando escuché algo dentro de mí como una voz suave. «Me has encontrado». Durante años le rogué a Alá por respuestas, pero fue Jesús quien me habló por primera vez. El Ked que conocían ya no existía. Había dejado de ser un imán. Ahora solo era un hombre que finalmente se sentía vivo. Poco tiempo después ocurrió algo increíble. Me curé de un cáncer que los médicos ya consideraban incurable. Se quedaron sin palabras, pero yo sabía exactamente lo que había sucedido. Sabía quién me había curado. Desde entonces mis mañanas han sido diferentes. Abro la Biblia diariamente, me arrodillo y oro con gratitud. Mis palabras ya no son de súplica, sino de agradecimiento. Gracias por esperarme, Jesús. Gracias por encontrarme. Una mañana desperté sin pesadillas por primera vez en años. Ya no había tronos, ni frío, ni cadenas. Todo lo que antes me atormentaba había desaparecido. Ahora estaba envuelto en los brazos de Jesús. Y finalmente sabía lo que era estar verdaderamente vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora que hemos llegado al final de este viaje tan intenso, necesito decir algo muy especial para ti, que te quedaste aquí conmigo. Cierra los ojos por un instante e imagina una historia, tal vez la tuya. Piensa en ese momento en el que sentiste que habías tocado fondo, cuando todo parecía perdido, y aún así, algo sucedió. Una chispa de esperanza, una mano extendida, una palabra que te hizo seguir adelante. Eso es lo que nos trajo hasta aquí, y es exactamente eso lo que me conecta contigo en este momento. Cada palabra de este video fue como un pedazo de mi corazón entregado a ti, y saber que te quedaste hasta el final significa más de lo que puedo expresar. Es como si, de alguna manera, nuestras historias se cruzaran en este punto, donde la búsqueda de respuestas nos une.
Tal vez tú también estás enfrentando preguntas difíciles, desafíos que parecen no tener fin. Pero la verdad es que eres más fuerte de lo que imaginas, y el simple hecho de que estés aquí lo demuestra. La vida está llena de caminos, algunos oscuros, otros iluminados. Lo más importante es nunca dejar de caminar, porque cada paso nos acerca a algo más grande. Hoy quiero agradecerte no solo por ver este video, sino por ser parte de esta historia. Que este viaje, al igual que el mío, te inspire a buscar tu propia verdad, a encontrar respuestas y, sobre todo, a nunca rendirte en el camino de ser quien realmente eres. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú. Nos vemos en la próxima etapa de este camino, lado a lado, en busca de lo que realmente importa. Eres increíble.